que nos bendiga en esta clase. Amén. Que podamos aprender, que los puntos que analicemos sean muy edificantes para nosotros. Amén. Vamos a empezar con el texto áureo. Son dos versos, el 3 y el 4 del Salmo 145. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Qué les parece si no miramos el expositor y lo decimos todos juntos? Mirándome a mí, mirando a la persona que hoy va a dar la clase. ¿Eh? A la cuenta de 3 lo decimos todos juntos. 1, 2 y 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Una vez más, como si estuviéramos en pre-kinder. ¿Qué les parece? Porque somos pre-kinder por el Señor. 1, 2 y 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Ese es el verso 3 del Salmo 145. El siguiente dice: generación a generación celebrará tus obras. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y anunciará tus poderosos hechos. ¿Qué les parece si lo decimos de igual forma? A ver, 1, 2, 3. Generación a generación celebrará tus obras. Y anunciará tus poderosos hechos. El Salmo 145, 3 y 4. Lo hemos dicho bien. ¿Qué les parece, verdad? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Generación a generación celebrará tus obras y hará tus poderosos hechos. Qué bonito, hermano. Eso es maravilloso. Qué bueno. Así siempre dándole un poquito más de esfuerzo y aprenderemos los versículos. El pensamiento central. A ver, un voluntario. Gracias, hermano Víctor. Si nuestra generación no se esfuerza por dar testimonio de Dios, la próxima caerá en apostasía y ruina espiritual. Base bíblica, Jueces 2, del 6 al 23. Tratamos de lograr que en esta tarde podamos entender, primero, saber que la falta de fe puede engendrar apostasía. La falta de fe puede engendrar apostasía. 2, celebrar con nuestros hijos las obras de ¿quién? Del Señor. Número 3, hermano Julio. Dar ejemplo a otros, viviendo la fe que profesamos. Viviendo la fe que profesamos. Predicar con hechos nuestra fe. En otras palabras, según la Escritura, todos debemos de ser predicadores. Predicadores con hechos. Tal vez no seamos elocuentes al hablar, no seamos de profundidades al hablar, pero sí de profundidades en el vivir. En el vivir, con hechos, con fruto, dignos de arrepentimiento, digno de un pueblo santo, digno de un pueblo que se ha encontrado con el Hijo de Dios. Cerremos nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor, hermano Emilio, por favor, dedícanos a la oración. Señor, gracias te damos, Padre Santo, en esta tarde, Padre bendito, y te pedimos, Dios, que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, Señor. Sé tú tocándonos, Señor, háblanos, transfórmanos, cambia nuestra manera de pensar, Dios amado, a través de tu palabra. Usa, Padre bendito, a tu siervo, Señor, usa sus labios, usa su vida, usa su mente, Señor de la gloria, y que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Emilio, por la oración. Amén. Las consecuencias de una generación sin Dios. Vamos a leer los versículos en forma antifonal. Yo leo el primero y así vamos hasta el verso 19.
Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Después Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Qué tristeza. Qué tristeza. Bendito sea Dios. Dicen, filosóficamente hablando, que toda acción trae una reacción. Siempre. Sea verbal o sea de hecho, siempre hay una reacción. Siempre. Si nosotros vivimos para Dios en obediencia, eso trae consecuencias. Pero si desobedecemos de igual forma a Dios, viviendo a nuestro estilo de vida, también trae una consecuencia. Una consecuencia. Cuando el pueblo servía a Dios a través de líderes dignos, obedientes a Dios, el pueblo les seguía y el pueblo vivía de una manera, bajo la protección, bajo el amparo, bajo la ayuda de Dios. Pero cuando el pueblo vivía a sus maneras, o a la manera de los hombres, siguiendo a los hombres, a las otras naciones, vivían esas consecuencias. Amén. Así que hoy vamos a estudiar un tema muy, muy importante de la vida de un pueblo llamado Israel. La vida social, la vida política, la vida religiosa de ese pueblo. Al estudiar Israel, vamos a aprender nosotros, porque hoy somos un pueblo también. No somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. En cierta forma, de la misma forma, somos pueblo de Dios. Y a través de la Escritura entendemos que es un pueblo con mayor privilegio. Un pueblo que tiene un convenio entre Dios y la iglesia. Que está formado por mejores regulaciones, mejores promesas. Mejor que Israel. Este pueblo llamado iglesia tiene mejores promesas que Israel. Amén. Porque el pacto fue mejor, el sacerdote fue mejor, el sacrificio fue mejor, todo es mejor. Por lo tanto, este pueblo es superior, según la Escritura, no según mi opinión. Vivimos en un mejor pacto y ese es un mejor pacto. Por lo tanto, estudiando a Israel, vamos a entender nosotros cómo Dios reacciona frente a una vida de obediencia o a una vida de desobediencia. Porque Dios va a reaccionar. Acuérdense que una acción produce una reacción. Así que viviendo de una forma, Dios reacciona de esa forma. Viviendo de otra forma, Dios reacciona de otra forma. Porque es una intercomunicación. Es muy importante que nosotros veamos eso. Nosotros somos órganos vivos, somos seres vivos. Y vivimos en un mundo de seres vivos, porque Dios creó este mundo. Y todo ser vivo produce
Miren esto, todo ser vivo produce energía. Todo ser vivo produce energía. Nosotros somos seres vivos, vamos a producir energía. Una energía que influye. Ahora, vamos de energía a energía. Hay diferentes niveles de energía. Por ejemplo, si hablamos nosotros de una luz artificial, produce una energía. Si hablamos de una luz natural, produce otra energía. Por ejemplo, ¿alguien me puede leer a mí para conectar con todos estos versículos que tenemos de Jueces capítulo 2? Mateo 5:16, por ejemplo. Estamos hablando de poder que influye. Hay dos cosas que pueden pasar. Un poder que influya o un poder que es influido. Porque hay de poder en poder, de energía a energía. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En ese versículo, ¿quién influye a quién? Dios influye a sus hijos, a sus siervos. Así alumbre. ¿De quién está hablando Cristo? Porque ese es el mensaje de Cristo. Le está enseñando a sus discípulos. Dice, así alumbre vuestra luz. De forma tenue, de forma débil. ¿De qué está hablando? Está hablando de una luz poderosa que irradia. Para poder influir, la luz tiene que irradiar, la energía tiene que irradiar, tiene que salir. ¿Sí me explico? Entonces, cuando esa luz irradia, esa luz influye, así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres. O sea, un órgano vivo frente a otro órgano vivo. Pero aquí hay un poder maravilloso que está en esta persona que va a influir en los demás. Ahora, usted tiene, en la vida hay dos opciones: influir o ser influido. Porque el poder irradia. Cuando esta energía se enfrenta a la otra energía, la energía más poderosa vence e influye, o viceversa. En donde haya más poder, va a prevalecer. Dice, no se vayan de Jerusalén, Hechos capítulo 1. Porque dentro de pocos días, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y recibiréis poder. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y me seréis qué? Testigo. Porque tendrán poder. ¿Poder para qué? Para irradiar. Irradiar significa salir. ¿Verdad? Alumbrar. Para alumbrar la luz tiene que salir, viajar. Viajar. Imagínense, está este cuarto oscuro, encendemos, ponemos el switch en on y la luz sale, ¡pam! Y usted dice, wow, ¿cómo cubrió rápido el cuarto? Irradia, sale, influye. Y cuando sale la luz, ¿quién escapa? La oscuridad. La oscuridad. ¿Con qué facilidad la luz expulsó, influyó en la oscuridad? De eso que está hablando sencillamente el verso 16 del capítulo 5 de San Mateo. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres que están en oscuridad. Para que vean ¿qué? Vean, la luz produce visibilidad. Vean vuestras buenas obras, se han influido a imitar. Y ahí nos van a glorificar a Dios porque van a imitar. Yo quiero ser, yo quiero tener, yo quiero experimentar lo mismo. Teniendo esto en mente, vamos a los versículos que hemos leído. ¿Quién había muerto? Josué. ¿Quién más había muerto? Moisés. Contemporáneo a Josué, ¿quién más había muerto? El hijo de... ¿El hijo de? De Aarón. Aarón. ¿Cómo se llamaba? Eleazar. Eleazar. Había muerto. Finalizando el capítulo anterior, el libro anterior, Josué, en el capítulo último nos dice que Josué había muerto y el hijo de Aarón había muerto. ¿Quién era este hombre, hijo de Aarón? Sacerdote. El sacerdote. Estos dos hombres habían influido. Vamos a usar esa palabra. Habían influido en el pueblo y el pueblo les seguía. Miremos cómo era. Vamos a usar unos minutos para ver cómo era Josué y cómo era Eleazar. ¿Cómo era Josué? Concentrémonos en Josué.
¿Cómo era Josué? ¿Cobarde? No, era un líder fuerte. ¡Valiente! Valiente. Josué era valiente. Valiente. Lo vemos nosotros desde la juventud, pegadito a un gran maestro. ¿Pegadito a quién? Moisés. A Moisés. Si Josué era valiente, ¿cómo sería Moisés? ¿Cobarde o valiente? Más valiente que él. Valiente. Así que Moisés influyó mucho en la formación de Josué. Es muy importante un maestro. Es muy importante un maestro. Vamos a usar una frase por ahí que dice, dime, lo dicen de otra manera, pero yo lo voy a modificar. Dime, ¿de quién aprende y te diré quién eres? Así dicen por ahí, dice, ¿con quién diré quién eres? Vamos a modificar eso. Dime de quién aprendes y te diré quién eres. Y vamos a usar otro dicho por ahí, ¿sí? de tal palo, dicen, tal astilla, ¿verdad? Han oído así, se dice igual allá. Okay. Ahora yo te digo, de tal Dios, Tal siervo. tal siervo. De tal Dios, tal siervo. O de tal maestro, tal alumno. Parece que sí, funciona eso. ¿Verdad que sí? Así que Moisés valiente produce un siervo valiente. Josué valiente. ¿Okay? Valiente. Lo hemos visto en varios momentos de la vida que rodea a este hombre en su juventud, en su edad adulta, haciendo cosas de valor. Un muchacho valiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue enviado por Moisés, que era uno de los 12 espías que iba a inspeccionar la tierra prometida? Solo él con otro amigo, con su sobrino. Ellos dos pudieron decir algo diferente que los otros 10 no pudieron decir. Los otros 10 temblaban, los otros 10 ya se habían vencido con un mirar. Los otros 10 se olvidaron de la promesa de Dios, pero ellos no. Ellos miraron lo mismo, estuvieron en los mismos sitios, pero ellos no olvidaron la promesa de Dios. Y ellos hablaron no por lo que vieron, sino por la promesa de Dios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron los 10? Nosotros somos como hormigas frente a ellos. Ellos son gigantes, no podemos. ¿Qué dijo Josué y Caleb? Sí podemos. Porque Dios nos dio esa tierra. Sí podemos. Si Dios dice que esa tierra es nuestra, sí podemos. De toda esa gente, aún incluyendo esos 12 espías, ¿quiénes entraron a la tierra prometida? Solo 2 según la escritura. ¿Quién? De esa generación. Josué y Caleb. Porque le creyeron a Dios. Josué era valiente. ¿Qué más era Josué? Por favor, ¿qué dice la escritura de Josué? ¿Era obediente o desobediente? Era obediente a Dios. ¿Era consagrado o era mundano? Consagrado. Liberal, flojo en su credo. Porque hay gente muy floja en su credo. Hay gente que suaviza todo. ¿Cómo era Josué? Consagrado, apartado para Dios, temeroso de Dios, esforzado. Esa palabra me gusta, esforzado. Porque el ser esforzado es lo que nos va a traer a nuestra vida virtudes. Nosotros nos llenamos de virtudes por lo esforzados que seamos. Las cosas buenas de Dios no vienen a nosotros sin causa, sin motivo, sin razón. Aún más, las promesas no vienen solas. Las promesas son causadas por la obediencia al mandamiento. Pero eso es muy complicado. Tenemos que pensar mucho en decirle las promesas a la gente. Porque es necesario decirle que para conseguir esa promesa tenemos que cambiar, tenemos que llevar un estilo de vida.
Es un hombre que vivía para Dios e influía, guiaba al pueblo con su fuerza, con su vivir. Guiaba al pueblo hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios. Atraía al pueblo. Ese magnetismo, esa fuerza de atracción que tenía él en su vivir, en su testimonio, atraía a la gente hacia Dios. Ese hombre había muerto, hermano. Acuérdese, vamos a mirar 3 cosas que ha pasado en Israel. Israel viene de una esclavitud de ¿cuántos años? 430 años. Viene por una ruta difícil. ¿Qué ruta era esa? Egipto. El desierto. Se había enfrentado a muchas guerras. Hay 3 cosas que dejan las guerras. Vamos a mencionarlas. ¿Qué dejan las guerras? Muerte, bajas humanas, muchas pérdidas humanas, miles de guerras. Una guerra trae bajas humanas, pérdidas. ¿Qué más trae una guerra? Hambre. Una guerra trae hambre. No importa dónde sea, cuándo sea, en dónde sea, una guerra trae hambre. Incluyendo el hambre, podemos aún subdividir eso. Trae enfermedades, epidemias, crisis. Todo se conjuga ahí. Hay bajas humanas, soldados, generales, capitanes. Trae bajas humanas, trae hambre, trae crisis social. Crisis social. Cuando hablamos de crisis social hablamos de moral, hablamos de ética, hablamos de muchas cosas. Hablamos de nuestra actitud frente a nuestra creencia, frente a Dios. Una guerra trae crisis. ¿Cuál es la peor de esas pérdidas que se sufre o que sufrió Israel? Todas las pérdidas son pérdidas dolorosas, pero hay una que marca la diferencia entre todas. Incluyamos a José entre las pérdidas humanas de soldados, de capitanes, de líderes, de gobernantes. Guerras. Cuando hablamos de guerra, estamos hablando de guerras del enemigo y de guerras contra otra gente. Pero al mismo tiempo ahí se mete un metido, un no llamado, que ese no está de ningún lado. Ese quiere la destrucción de ambos bandos. ¿Cómo se llama ese? Satanás. Él está ahí en todas las guerras. A él no le importa quién lucha por la verdad y quién lucha por la mentira, quién lucha por honor y quién lucha por dinero, por economía. A él no le importa eso. Él no conoce ética, él no conoce moral. Él quiere la destrucción de cualquier bando, él quiere muerte. Él se goza con eso. ¿Cuál es la peor crisis entonces de una guerra? Israel había perdido hombres, había perdido sus alimentos, había perdido sus recursos, habían perdido su moral. En una guerra se pierde hasta la moral, la ética, ¿no? Pero este Israel, ¿sabe lo peor que había perdido Israel? Su relación con Dios. Con Dios. Habían perdido a Josué, pero al perder a Josué habían perdido el hombre, el vínculo entre ellos y Dios. Porque un verdadero siervo de Dios atrae y atrae a la gente a Dios. Escuche bien eso, hermano. Escuche bien esta partecita. Y se lo digo porque esto me incluye a mí, incluye a todo el mundo. El verdadero líder dirige al pueblo a Dios, no a sí mismo. Eso dice la Biblia. Cuando nosotros con nuestras capacidades y habilidades guiamos al pueblo, a la persona, al líder, hemos fracasado. Pero cuando guiamos a la gente, a Dios, entonces tenemos éxito. Ahora, hay dos cosas de un verdadero líder.
Dos cosas de un verdadero líder: ser valiente, mantenerse con éxito personal. Pero hay otra cosa, que tenemos que tornarnos en herederos. Transmitir. Cuando yo digo heredero, significa heredar, transmitir. La vida es como una cadena grande, desde la eternidad hasta la eternidad. Porque somos, en cierta forma, somos seres eternos. Tenemos un cuerpo que muere, pero un alma que no muere. Así que la vida es como una cadena muy grande. Y cada uno de nosotros somos un eslabón, un link, un eslabón de esa cadena de eternidad a eternidad. Cada uno de nosotros somos responsables. Dice, yo no soy pastor, no importa, usted es responsable. Yo no soy maestro, no importa, usted es responsable porque usted es un órgano vivo, un ser viviente. Y su vida, usted la va a vivir para usted, pero la va a vivir también para generar, para heredar, para promover, para otorgar, para traspasar. Si cada uno de nosotros, como un link, como una cadena, como un eslabón, falla, se rompe, ¿qué pasa con el resto de la cadena? Se cae. Así pasa con nuestra generación. Murió Josué, ¿qué pasa con ese pueblo? Murió Eleazar, ¿qué pasa con este pueblo? Vamos a ver qué pasa con ese pueblo. Murió Josué, ahí estaban, ya estaban dentro de la tierra prometida, ya estaban dentro. Ya habían tomado posesión, no habían sacado a todo el mundo, pero ya estaban dentro de la tierra prometida. Capítulo 2 del libro de Jueces, ya estaban dentro. Muere el líder. ¿Qué hace el pueblo? Habían sufrido muchas pérdidas. Pero la peor de las pérdidas, verso 7 dice de Josué. Josué había servido a Jehová, había vivido para Dios. Verso 8, murió Josué. Nos dice hasta cuántos años tenía Josué cuando murió. Hermano, ¿cuántos años tenía? 110 años. Murió Josué. El verso 9 fue sepultado. Ahí dice, ¿dónde fue sepultado? En la tribu de Efraín, pegadita. La tribu de Judá, la parte norte. Efraín está entre Manasés y Judá. Ahí está Efraín, un lugar pequeño. ¿Quién era Efraín? ¿Hijo de quién? De José. ¿José era hijo de quién? De Jacob. En un pueblecito así en la parte norte, en la parte sur de las propiedades de Israel, en un montecito fue enterrado ahí Josué. En la parte sur de la tribu de Efraín. Enterrado José. Se acabó Josué, versículo 8. Murió Josué, verso 9, nos dicen dónde fue enterrado Josué. Versículo 11. Después de todo eso, ¿qué pasó con el pueblo? Empezaron a hacer lo malo. Dice como si se le hubiera apagado la luz. Hicieron Lo malo. lo malo. Malo. Empezaron a adorar los baales. Hicieron lo malo. Hay diferentes tipos de energía. Energía eléctrica, energía atómica, energía neumática, energía hidráulica, energía... ¿Saben lo que es la inercia? ¿Qué es la inercia? ¿Ah? No, inercia es como que... ¿Ah? Una fuerza que lo lleva, por inercia le dicen. La fuerza. No estoy hablando de inerte, que es inmovilidad, que es muerte, ¿verdad? La inercia es una energía. ¿Okay? Ven ustedes, por ejemplo, un carro. Imagínense un carro que va a 40 millas. ¿Okay? Producto del motor. Y de repente usted apaga el motor o se apaga el motor. El carro sigue corriendo. Por inercia. Por la inercia. Usted va a 40 millas, de repente frena su vehículo
y la gente se hace hacia adelante. ¿Por qué se hizo la gente hacia adelante? Por la inercia. Porque todavía puede tener un poquitico. Ajá. Porque el carro trata de detenerse, pero usted quiere seguir a la misma velocidad. Esa inercia. Cuando un gobierno bueno toma el poder, gobierna el país, y el siguiente gobierno, aunque sea malo, pero todavía hay un poder político de inercia, se sigue disfrutando de ese buen gobierno por inercia. Por eso es que el cuerpo, aunque usted frene, el cuerpo sigue. Y por eso es que hay que usar el cinturón para sostenerte al nivel de la velocidad del carro. Pero si usted no llega el cinturón puesto, su cuerpo quiere seguir a la velocidad que iba, a 40. Y presiona el freno, el cuerpo se va hacia adelante por inercia. Pero ¿qué pasó? Josué muere. Y el pueblo hace lo malo. El cuerpo debió seguir, el pueblo debió seguir a la velocidad que iba Josué. Algo pasó aquí. La inercia no se cumple en este caso. ¿Qué pasó? El cambio. Por lo menos por inercia. Aunque el próximo gobierno no hubiese sido bueno de Israel, pero por inercia tenía que seguirse las costumbres. yo lo que veo en el versículo 11, por favor, léamelo de nuevo. Dice ahí: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y lo dice aquí, ¿de qué forma lo hicieron? Sirviendo a los Baales. El dios Baal era uno solo, pero dice aquí a los Baales. Vamos a mirar por qué dice a los Baales. Porque nosotros a veces somos buenos en muchas cosas. ¿Ha oído esta palabra que muchas veces erróneamente la decimos? Esta es mi vida y nadie tiene que meterse con ella. Eso es correcto. No. Yo le pregunto a usted como cristiano, ¿eso es correcto? Hermano, viene alguien a llamarnos la atención y dice: mira, hermano, andan diciendo esto y esto. Un líder viene y nos llama la atención y dice: a la gente no le importa, esta es mi vida. A nadie debe importarle. Yo no sé si alguna vez ha oído usted eso, pero los seres humanos somos iguales en toda parte del mundo. En Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, europeos, asiáticos. Y yo creo que esa palabra se dice en todas partes. Aún más, yo he oído hasta hijos que le dicen a sus padres: no se meta con mi vida, esta es mi vida. Yo pregunto, ¿eso es 100% correcto? ¿Saben por qué no es correcto? Porque nosotros estamos aquí e influimos hacia atrás y hacia adelante. Eso nos ayuda a entender por qué el sacrificio de Jesucristo alcanzó a los que creyeron en Él en el pasado y alcanza a los que creen en Él en el futuro. Porque Jesús es no como el sol, porque hay soles en el cosmos 1.000.000 de veces más grande que Él. Jesucristo, el poder que de la cruz irradiaba, era mucho más grande que cualquier sol de cualquier galaxia en el universo. Podríamos decirle el sol de los soles. Por eso Él podía salvar al que creyó, murió creyendo en Él. Y Él puede salvar al que creerá en Él. Porque es un poder que irradia hacia adelante y hacia atrás. ¿No es verdad? Y nosotros somos así también. No a ese nivel. Pero el vecino nos está mirando. El hijo nos está mirando. La esposa nos está mirando. El primo nos está mirando. La tía nos está mirando. El abuelito nos está mirando. El bisabuelo nos está mirando. Entonces sería absurdo decir: esta es mi vida y nadie tiene que meterse en ella. Porque por naturaleza somos libros cerrados. Abierto, ¿verdad que sí? Y la gente está leyendo y la gente está mirando. Así que es absurdo decir: nadie tiene que meterse en mi vida. ¿Por qué?
querramos o no, sucederá. Yo quiero que usted lea conmigo un verso aquí. Mire. En San Juan capítulo 18, versículo 37. San Juan capítulo 18, versículo 37. Es un diálogo breve entre Jesús y Pilato. ¿Quién es Pilato? Un gobernante. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Un corto relato, una corta charla, una corta conversación. Y yo se las voy a leer para que ustedes la miren. Pilato le dice: ¿eres tu rey? Jesús responde: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Sencillamente Jesús está recordando lo que había dicho en el 14:6 de San Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahí lo está diciendo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, note esto. Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Jesús no le responde, ¿verdad que no le responde a esa pregunta? ¿Qué es la verdad? ¿Sabe por qué Jesús no le respondió a esa pregunta de Pilato? Porque no era necesario responderle, porque Pilato ya había visto la verdad. En esos cortos segundos, Pilato lo miraba a los ojos, Pilato lo miraba a la cara, Pilato lo miraba por detrás, Pilato lo miraba por delante, Pilato se acercaba a él, Pilato se alejaba mientras conversaba. Y Pilato estaba mirando la verdad. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque en el verso siguiente, en el versículo 38, dice, el 39, del 38 mismo, la segunda parte: y cuando hubo dicho esto, Pilato salió otra vez a los judíos y le dijo, ¿qué le dijo? Yo no hallo delito en este hombre, porque había visto la verdad, lo había observado mientras conversaba. Jesús no le respondió a su palabra, porque Jesús sabía que ya lo estaba mirando. Porque le digo algo, hermano, hay muchas verdades. Hay verdades teóricas, pero hay mentiras prácticas. A veces el 95% de los creyentes en el mundo vivimos una verdad teórica, pero vivimos una realidad falsa. Pero Pilato dio la verdad, no oyó la verdad, dio la verdad. Y él sale y le dice a los judíos: no encuentro delito en este hombre. Esa es la verdad. Esa verdad influyó hasta en la mente más corrupta de los romanos que estaban ahí. Cuando él muere, la gente dice: verdaderamente, aleluya. Hasta muriendo, la gente entiende que él es la verdad. Amén. Verdaderamente era hijo de Dios. ¿Qué pasa con este pueblo? Inmediatamente su líder muere y empezaron a servir a dioses falsos. La Biblia dice dioses ajenos. ¿Por qué dice dioses ajenos? ¿Qué significa esa frase, dioses ajenos? Porque esos dioses no eran de ellos. Dios jamás le enseñó de esa manera. Dios formó al pueblo de Israel. Sí, la cosa aquí, hermano, es que cuando dice que murió Josué, ellos ya no hubo nadie que los estorbara, pero pongamos atención de que ellos tenían conocimiento de quién era Dios, pero como ya no había nadie que les dijera esto, ya no lo hagan, ellos decidieron ir. Esto nos enseña de que podemos tener mucho conocimiento de Dios, podemos ir a la iglesia todos los días, pero si no hay nadie que nos esté diciendo, que nos esté recordando, podemos caer
en apostasía, en pecado, aunque tengamos mucho conocimiento, aunque seamos cristianos. Para mí, conocimiento es bueno. Muchas veces son informaciones aisladas, porque el conocimiento trae fe, y la fe trae obediencia, y la obediencia trae edificación. Una persona que dice tiene una fe viva va a ser obediente. Lo que pasa es que a veces el pueblo, cuando hablamos de poder, hablamos de fe. Cuando hablamos de irradiar, hablamos de una fe práctica, una fe que se vive. Porque la fe no es solo teórica. Y la fe que influye, esa fe que se practica, la fe que se vive. Realmente la fe que se vive. Porque muchas veces no tenemos oportunidad de hablar con el vecino, pero acuérdense, el vecino nos está mirando. No tenemos oportunidad de decirle al vecino, Dios te bendiga, mira, yo voy a la iglesia, pero el vecino nos está mirando. Entonces la fe práctica, no la fe teórica, la fe práctica, el conocimiento que nos llega a vivir esa información es importante. Porque la gente nos está mirando. Aún más, habrá gente que nos salude. Y dice, ¿quién será esa persona? Hay una persona por ahí que me saluda. Y la hermana Mariblanca me dijo, él cree que tú eres el pastor Calderón. Estoy recibiendo una bendición sin merecerla, fíjese, hermano. Pero vi un gran hombre. Qué bonito, porque a veces no tenemos oportunidad de hablar con la gente, pero la gente nos está mirando. Pero ya no había un hombre para mirarlo, como lo acabas de decir, como del nivel, del calibre de Josué. Y el pueblo hace lo malo. Y no solamente se queda en el nivel de hacer lo malo, se va a niveles más profundos, más degradantes, de adquirir dioses. ¿Saben ustedes, hermano, que la idolatría es de una mente retrógrada? La idolatría es de mente retrógrada. ¿Qué yo quiero decir con este tipo de mente? Hermana Laura, ¿qué quiero decir con esta mente, con este tipo de personas? Después de adorar, de tener un Dios vivo, ir a adorar a una imagen, a una estatua. Dios muerto. Yo pienso que cuando eso sucede, de adorar esas imágenes, que son muchísimas, no hay conocimiento y no hay conciencia de qué estoy haciendo, porque verdaderamente de esas imágenes no baja luz. La gente dentro de su misma ignorancia ve una luz, ve lágrimas, pare ahí de comprar. La Biblia dice en estos versos que hemos leído literalmente que este pueblo dejó a Dios. Dejó a Dios. Y al dejar a Dios se fueron a servir a Baal. ¿Quién era Baal? Un ídolo. ¿En dónde? ¿Quiénes practicaban la adoración a este ídolo, Baal? ¿Qué significa Baal? La escritura, la clase lo dice. ¿Qué significa Baal? Baal significa Señor, poseedor, pero tiene muchos sinónimos. Cuando nosotros estudiamos el significado de la palabra Baal, tiene muchos sinónimos, y uno de los sinónimos aplicable a la palabra Baal también significa esposo. Esposo, fíjense. Si nosotros analizamos todos los significados de la palabra Baal, vamos a entender el por qué Dios, según el versículo 13, 14, por qué Dios llegó a este límite del verso 14. ¿Qué siente Dios en el verso 14? De su clase. Se enojó. Se enojó. Usa la palabra furor. ¿Qué significa furor? ¿Significa enojo? ¿Qué significa furor? ¿Será solo enojo? Impotencia. Se airó.
¿Ha oído? ¿Ha leído algún verso donde habla de la ira de Dios? El día de la ira de Dios. Este pueblo provoca a Dios, que Dios se llena de ira. Ira. Y la ira de Dios actúa. Baal significa señor, significa poseedor y significa marido, esposo. Así que todo aquel que adora a Baal se convierte en esposa de Baal. Por eso Jesús es nuestro Señor, es esposo de la iglesia. No es el Baal de la iglesia, pero el lenguaje hispano, el lenguaje latino, Él es el Señor. El Señor Jesucristo. Y Él le dice, la iglesia es mi esposa. Y mire qué curioso. Baal en esa lengua, así se llama a veces Dios. Significa esposo, poseedor. Todo aquel que adora a Baal pertenece a Baal. Y el pueblo, ¿y por qué se dice Baales? ¿Saben por qué? Porque en cada lugar importante, en cada ciudad importante, y cada ciudad importante y cada pueblo importante tiene un lugar importante, visible. Y en cada lugar importante, en cada ciudad importante, se ponía un altar a Baal. Así que habían altares a Baales por todos lados. Y eran lugares altos. ¿Por qué eran lugares altos? Para que la gente lo mirara. Y al mirar la gente, iba creciendo esa fe, iba creciendo esa fe, iba creciendo esa fe. Y el pueblo se contagiaba. Se contagiaba. Ahora, todo eso viene producto a la desobediencia, porque Dios había dicho, expulsen a todos los moradores de la Palestina. Pero ellos dejaron poquitos de los amorreos, poquitos de los cananeos y poquitos de los filisteos. Porque tuvieron compasión de ellos. Y ellos eran idólatras. Ellos le servían a Baal y ¿a quién más? Astarot. A una diosa, ¿verdad? Astarot. Y cuando abandonaron a Dios después de la muerte del líder, ellos se dedicaron a servir a Baal. Le tengo una mala noticia. Hoy hay mucha gente que sirve a Baal. No podemos criticarlos a ellos. Hay mucha gente que sirve a Baal. ¿Quiere que se lo diga por qué? Yo pienso así. Hasta que no pongamos derecha nuestra doctrina práctica. Tenemos una verdadera doctrina teórica, escrita. Pero hasta que no pongamos derecha nuestra doctrina práctica, estamos sirviendo a Baal. ¿De qué manera, pastor? ¿De qué manera? ¿De qué manera usted se atreve a decir eso? Le voy a decir por qué. En unos minutitos, mientras las hermanas... mientras... Dime... No le servimos a dos señores, solamente a uno. Amén. ¿Ustedes creen que actualmente le estamos sirviendo 100% a Jehová Dios? Y si no le servimos 100% a nuestro Dios, le estamos sirviendo. Hay un por ciento que todavía está comprometido. ¿Verdad, Pastor Tony? Tony, qué curioso. Usted no va a saber que alguien me pregunta a mí en una ocasión, en un momento, yo no sé si usted ha oído alguna vez esto, pero quiero que usted y yo no estoy aquí para criticarlos, ni para criticar a nadie, estoy aquí para que aprendamos. Usted me dice si yo estoy arribando temas verdaderos o temas inciertos. Dígame usted a mí, tenga toda la confianza. Alguien me preguntó, ¿de qué signo del zodíaco es usted? Habrá cristiano que todavía pregunte eso. Pastor Tony, dígame, ¿no estaremos sirviendo a Baal en algún porcentaje? Porque de manera que practicamos eso significa, si eso practicamos eso, es porque servimos a algo, porque alguna ideología nos convence o alguna práctica todavía está vigente en nosotros. ¿Cuántos signos del zodíaco hay?
No sé. Pero sí le digo que usted pertenece a un signo. Al signo de cristianismo, de Cristo vivo. Aquí es el signo de Cristo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿De qué signo soy? Eso de la práctica del signo, de leer las manos, de leer las cartas, de leer los caracoles. ¿Qué más se lee, hermano? Una vez oí que se lee el humo, se lee la taza del café. He leído muchas cosas, necesito leer muchas cosas. Pulsera de la buena suerte, pulsera del balance, cordoncito rojo, ajos colgando en las puertas, La escoba al revés. los huevitos que quitan el ojo, el mal ojo. ¿Sabes de qué estoy hablando cuando digo el huevito que quita el mal de ojo? Me reprende, Señor. Una vez vi orar por una hermana en un país X y me dice, hermano, ya hemos intentado de todo, mira, hasta el huevito le pasé. Y yo, le dio de comer huevo frito o cocinado en agua. No, ese huevito que se le pasa por todos lados. Ya yo sé de qué me estaba hablando ella. ¿Eso son prácticas cristianas? No. Pastor Tony, esas no son prácticas cristianas, ¿verdad? Eso del signo del zodiaco son prácticas cristianas. ¿De qué religión viene eso del signo del zodiaco? El diablo. Son prácticas de religiones paganas. Pero ¿cómo se llama esa religión específicamente que enseña de los signos del zodiaco? Los huevitos de Easter. Y los huevitos de Easter. Hay muchas cosas que vienen del paganismo, de dioses paganos, que el pueblo de Dios está practicando. Y si no nos damos cuenta, si no tenemos el líder que nos esté exhortando como Josué constantemente, pero no solamente debe limitarse a la exhortación, sino dejar ese legado en el corazón sembrado, escrito, porque si muere el líder entonces nos descarriamos. Eso del signo del zodiaco viene de una religión que se llama Zoroastro, zoroastrista. Zoroastro estudia el cosmos, los astros, ¿cómo se llama el Zoroastro? Es una religión muy influyente, está influyendo tanto, cuando la gente la practica, la religión está creciendo. Y mire qué curioso, una religión no cristiana, y hay muchos cristianos practicando cosas de religiones no cristianas. En otras palabras, tenemos un porcentaje de prácticas de Baal, que nos hace débil nuestra fe. No nos damos cuenta, pero el poder que debe irradiar en nosotros no funciona, porque algo está robándonos la energía que debemos tener, el poder que debemos tener. ¿Por qué se dio cuenta Pilato que Jesús era inocente? Que no hay delito. Lo que veía de él, este hombre no tiene delito. Aún más Pilato, de ver la fuerza y la furia de la gente, dijo, no, aún más, se lo voy a demostrar, me voy a lavar las manos, yo no quiero ser culpable de esto. Ahora, él no se justificó lavándose las manos, porque no se justifica uno lavándose las manos. Hay que defender la causa cuando es buena. Hay verdades relativas y verdades absolutas. Cristo es la verdad absoluta. Cada uno tenemos una verdad, pero relativa, pequeñita, una verdad humana, una verdad limitada, una verdad sin poder. Tenemos que vivir la verdad de Dios, la verdad poderosa. Esa actitud, hermano, de adorar a esas imágenes. El pueblo adultera, abandona a Dios y se casa con Baal. Dios se enoja, en el versículo 14 Dios se enoja y Dios hace cosas, reacciona. ¿Qué hace Dios contra el pueblo? Lo abandona. No lo defendía. Lo entregó en manos de asaltantes, delincuentes, de malhechores. Hay un sinnúmero de cosas que se mencionan allí. Acuérdense de eso, que cuando Dios se enoja, no se enoja como nosotros nos enojamos. Los sentimientos de Dios, la moral de Dios, no es como la nuestra. Nuestros caminos no son sus caminos.
Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando nosotros nos enojamos, no hay nadie que nos detenga. Pero a Dios lo detiene su amor, porque Dios es amor. Dios es un Dios equilibrado. Entonces Dios controlaba su enojo y los ayudaba, levantando líderes santos, líderes que amaran a Dios. Es necesario. Hermano, no solo hablando de la verdad, de la fe, es suficiente. Tenemos que vivir esa fe y vivir esa verdad para que la gente pueda heredar esos mismos principios. Porque si no, se corta la cadena. Y entonces lo que producimos son generación. Porque usted es papá, usted es mamá, usted es abuelo, usted es abuela. ¿Qué corazones está dejando para este mundo? Israel le sirvió a Dios, pero ahora vemos un Israel en crisis, en decadencia moral, en decadencia espiritual. Un Israel que da pena, un Israel que da vergüenza. Un Israel arrodillándose, bailándole. Ahora, déjeme decirle algo de este Baal, hermano, para que nos asustemos un poquito más. La enseñanza como la espina dorsal de esta religión Baal era la fertilidad, era la pornografía, era el erotismo. Cuando la gente le daba culto a este Baal, se quitaban las ropas bailando. Había sexo colectivo, porque era el Dios de la fertilidad, el Dios de las cosechas, el Dios de todo eso. Y los cultos que se daban eran cultos de esta naturaleza. Se corrompía el pueblo que adoraba a Baal, moral y espiritualmente. Este pueblo que adoró a un Dios santo, ahora degradándose, adorando a un Baal, hermano. Le cuento una historia cortita, rápido, así cortita. Mire, como pastor a veces somos nosotros choferes, como pastor somos nosotros a veces mudadores de gente, somos hospedadores, un montón de cosas. Un día una hermana sola nos pidió que le ayudáramos y nosotros estábamos ayudándole a cambiar de una casa a otra casa. Y en eso como que el Espíritu me habló y me dijo, chequea esas cajas que tú estás cargando de una casa a otra. Y justo yo llevaba esa caja, hermano Víctor. Y sentí un poco pesada la caja y la puse en el piso y yo le dije al otro hermano, ¿qué es lo que llevamos nosotros aquí? Y dice, es malo lo que deberíamos hacer, es malo lo que se me ocurre hacer, pero deberíamos hacerlo. Y él abrió la caja. ¿Tú te imaginas, Tony, lo que había dentro de esa caja? Yo me sentí, hermano, pero algo nos habló en el corazón, alguien, una entidad santa, y nos dijo, paren de hacer eso. Y abrimos, hermano, y había muñequitos de toda clase. San Martín, San Francisco, San Pedro, San Judas, un montón de muñecos. Y velas alrededor, y wow, esto no está correcto. De una hermana de la iglesia. Cuando el pueblo desconoce la doctrina, escuche bien lo que pasa. El primer paso es a mezclar cosas, a mixtar. Nos convertimos en biólogos y a mezclar hidrógeno con oxígeno, agua y todo mezclamos. Y a veces queremos hacer lo mismo que la doctrina. Ah, no, Dios no se enoja. Yo no creo que Dios se enoje por esto y empezamos. Convertimos nuestra vida en un laboratorio de cambio. No, esto está muy duro. Yo no creo que esto es suavizarlo un poquito. Pongámosle acá. Cuando no entendemos que hay cosas que no se mezclan. La luz no combina con las tinieblas. El aceite con el agua no. La verdad con la mentira tampoco. Amén. Tenemos que pensar bien, hermano, en estas cosas. Romanos capítulo 2. La gente abandona a Dios, dijo Pablo. Y Dios lo entrega a una mente reprobada. Que luego hacen cosas vergonzosas. No, yo creo que
que está bien, no solamente hay hombre y mujer, también hay un tercer sexo, un cuarto sexo, un quinto sexo. El presidente de Ecuador dice, hay un quinto sexo también. ¿Quién le dijo a este hombre? Y están en poder y luego legislan y crean leyes. Dominan el poder legislativo y luego el ejecutivo y luego traen leyes que el pueblo como oveja sigue esas cosas asquerosas. Y abandonamos a Dios poco a poco. Adoptando leyes, creando leyes. Estos hombres que gobiernan cuando abandonan a Dios destrozan al pueblo. Destrozan al mundo. Israel degradándose a niveles de adorar imágenes, estatuas. Eso es inaceptable. Tóqueme la campana, hermano, que me inspiré, por favor. Ahora que está bueno. ¿Alguna pregunta? Ahora que está bueno. ¿Alguna pregunta? Para dar un testimonio así, hermano, parecido. Hace unos años hace como 2 años fui a Costa Rica también igual. Y fui a la casa de una hermana que le sirvió al Señor bastante tiempo. ¿Verdad? Y tenía ahí a un ladito un portalito con imágenes de yeso de barrio. ¿Verdad? Y cristianas. Inaceptable, ¿verdad? Y ver eso, dice uno, y servían al Señor en un altar. ¿Ah? Y un portalito, esos de diciembre que ponen al niñito Jesús ahí, con María y José y un borrito a la par. La idolatría. Muchos lo tienen, tal vez no en eso, pero lo tienen en un papel, en un cuadro, en su casa pegado, y detrás de cada imagen hay un demonio. Exactamente. Y se promueve algo, se predica una filosofía, una creencia. Haciendo un paréntesis cortito. Si usted cree que yo le luzco muy fanático, dígame, por favor, dígame. Pero aún más, tenemos que tener cuidado con la ropa que nos ponemos y los eslogans que mostramos. Hay personas cristianas, y por favor los jóvenes, escúchenos en esto, que dice aquí, cervezas light, y andan con una botella caminando. ¿Usted cree que eso es bueno? Dígame si yo soy fanático, por favor. Eso es promover, eso es propaganda. Cuidado, cuide eso. Tenemos que cuidar nuestra doctrina, nuestra filosofía, porque con eso estamos diciendo, yo he visto eso. Y me he acercado a personas a conversar, y mi consejo, no estoy criticando. Hay personas que lo hacen creyendo que eso no afecta, pero sí afecta. Pero como sí se promueve. Pero como dice este hermano, hay veces que nosotros, tal como en mí, hay palabras que uno no sabe inglés. Y sería bueno que una persona llegue, pero tú puedes meterse en mi vida, yo uso lo que yo quiera. Sería bueno que una persona que sepa un inglés bien y que si uno se la pone porque la compró en un lugar ahí y no sabe qué es lo que dice, sería bueno que un hermano, una hermana que sepa un inglés y le diga, hermano, ¿sabe lo que está leyendo? ¿Sabe lo que está promoviendo ahí? ¿Sabe? Eso es correcto, es muy buena idea. Ahora, yo le digo una cosa, ustedes, vamos a usar el sentido común todo. Usted compra una blusa, una camisa, una blusa que se ve bonita, está excelente, tiene un eslogan en inglés, usted no lo entiende, ¿se lo pondría? ¿Víctor, te lo pondrías? No. ¿Por qué no se lo pondría? Porque no lo sabe. Porque no lo entiende. No sabe lo que dice. Entonces es correcto lo que dice el hermano, sería bueno averiguar y preguntar, porque usted estaría exhibiendo algo que puede afectar la vida de otras personas. Y sí importa, hermano, lo que usted haga. Dios le bendiga, muchísimas gracias, hermano.